Un nacimiento marcado por la tragedia. Una madre que, con su último aliento, le da un nombre de dolor. Y un padre que, desgarrado por la pérdida, lo transforma en su hijo más preciado. Benjamín no fue un niño cualquiera. Su destino estaba sellado desde el primer instante, y su legado resonaría a lo largo de la historia de Israel. De una tribu pequeña pero feroz, guerreros indomables, reyes poderosos y un hombre cuyo mensaje cambiaría el mundo para siempre. Pero, ¿qué misterios oculta la profecía que lo describe como un lobo rapaz? ¿Cómo pudo una tribu casi aniquilada resurgir y jugar un papel clave en la historia bíblica? Prepárate para descubrir una historia de batallas, traiciones, profecías y redención. Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver el destino de Benjamín y su tribu. No olvides suscribirte, activar la campana y compartir este vídeo para que más personas conozcan esta increíble historia. Comenzamos. Los días transcurrían con el sol abrasador bañando la vasta extensión de la tierra. Jacob, el patriarca errante, avanzaba con paso firme, pero con la mirada cargada de pensamientos insondables. Sus hombres, sus siervos y su familia lo seguían como una comitiva de exiliados que buscaban descanso en la promesa de un hogar. Habían partido de Padan Aram, dejando atrás años de servidumbre y conflictos familiares, y ahora se dirigían hacia Canaán, la tierra de su linaje, la heredad prometida por el Altísimo. A su lado, Raquel, la mujer a la que su corazón pertenecía, cabalgaba con dificultad sobre una bestia de carga. Su vientre abultado anunciaba la inminencia de un nuevo hijo, un descendiente más en la vasta progenie de Israel. Pero, aunque su rostro era hermoso como el resplandor del alba, la fatiga y la inquietud se dibujaban en su mirada. Su primer hijo, José, ya era un joven deportista distinguido y ahora, en el atardecer de su fortaleza, esperaba un segundo fruto de su seno. Jacob la observaba con una mezcla de dicha y aprensión. La sombra de los recuerdos aún pendía sobre él, los años de luchas con Labán, la discordia con su hermano Esaú y, sobre todo, la batalla constante entre sus propias dudas y la fe en el Eterno. Había soñado con un linaje numeroso, con la bendición del pacto que Dios había hecho con su abuelo Abraham y su padre Isaac. Pero sabía que los caminos del Altísimo eran Raquel, la esposa que había elegido por amor. La madre de José era la más preciada entre sus mujeres, y la idea de que pudiera sufrir le oprimía el pecho como una piedra sobre su alma. Las noches en el desierto eran testigos de sus ruegos silenciosos bajo el firmamento tachonado de estrellas. Jacob clamaba al Dios de sus padres, sus palabras eran susurros en la penumbra. Una súplica para que la vida de Raquel y la de su hijo fueran preservadas. Aún recordaba aquella noche en la que, tembloroso y agotado, había luchado con el ángel junto al vado de Jaboc. Desde entonces, su nombre había cambiado y ahora era Israel, aquel que lucha con Dios. Sin embargo, su espíritu nunca dejó de inquietarse, pues el destino de su familia estaba más allá de su control. El camino a Canaán estaba plagado de peligros, caravanas de mercaderes, forajidos y tribus hostiles cruzaban sus senderos polvorientos, y la incertidumbre era su única compañía. Pero el temor de Jacob no se anclaba en el acero de los enemigos ni en las penurias del viaje, sino en lo que sus ojos veían cada vez que observaba a Raquel. Su piel, antes radiante como la luz de la luna, comenzaba a perder su fulgor. Su respiración era más pesada con cada jornada. Aunque no se quejaba, su dolor era evidente. Los hijos de Jacob, aquellos que habían nacido de Lea, Bilhá y Silpa, notaban el silencio tenso de su padre. Rubén,
el primogénito, miraba a Raquel con recelo, pues sabía que ella y sus hijos eran los predilectos. Judá, por su parte, se mantenía distante, con una expresión inescrutable. José, aún joven, no entendía del todo las complejas dinámicas de la familia, pero sentía en su interior que algo trascendental estaba por acontecer. Una noche, mientras acampaban cerca de Betel, el lugar donde Jacob había tenido su visión de la escalera celestial, una presencia envolvió el campamento. No era el viento ni la brisa nocturna, sino algo más profundo, más sagrado. De repente, Jacob sintió que el tiempo se detenía y supo que la voz del Altísimo estaba a punto de hablarle. Yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una asamblea de pueblos. Y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y a tu descendencia después de ti. Jacob cayó de rodillas. Su corazón palpitaba con fuerza. Era una confirmación, una promesa sellada en el cielo. No importaban los conflictos pasados, las traiciones o los engaños, su linaje estaba destinado a perdurar. Pero, en lo profundo de su espíritu, una sombra de angustia se cernía sobre él. ¿A qué precio vendría esta bendición? Cuando el alba iluminó el campamento, Jacob despertó con renovada determinación. Retomaron el viaje, sus hijos marchaban a su alrededor. Sus siervos conducían el ganado y su esposa avanzaba con el esfuerzo titánico de quien carga dos vidas en su ser. No quedaba mucho para llegar a Efrata, pero la fatiga en los ojos de Raquel era evidente. El camino serpenteaba entre colinas pedregosas y el aire se volvía cada vez más pesado. Jacob sostenía la esperanza de ver a su esposa sonriente sosteniendo a su hijo en brazos, pero en su interior algo le susurraba que no todo sucedería como él deseaba. Mientras los cascos de los camellos golpeaban la tierra seca, la profecía seguía resonando en su mente, su descendencia sería numerosa. Su nombre grande, su linaje fuerte, pero aún no sabía que la mayor alegría de su vida se entrelazaría con su más grande dolor. Los días transcurrían con el sol abrasador bañando la vasta extensión de la tierra. Jacob, el patriarca errante, avanzaba con paso firme, pero con la mirada cargada de pensamientos insondables. Sus hombres, sus siervos y su familia lo seguían como una comitiva de exiliados que buscaban descanso en la promesa de un hogar. Habían partido de Padan Aram, dejando atrás años de servidumbre y conflictos familiares, y ahora se dirigían hacia Canaán, la tierra de su linaje, la heredad prometida por el Altísimo. A su lado, Raquel, la mujer a la que su corazón pertenecía, cabalgaba con dificultad sobre una bestia de carga. Su vientre abultado anunciaba la inminencia de un nuevo hijo, un descendiente más en la vasta progenie de Israel. Pero, aunque su rostro era hermoso como el resplandor del alba, la fatiga y la inquietud se dibujaban en su mirada. Su primer hijo, José, ya era un joven deportista distinguido y ahora, en el atardecer de su fortaleza, esperaba un segundo fruto de su seno. Jacob la observaba con una mezcla de dicha y aprensión. La sombra de los recuerdos aún pendía sobre él, los años de luchas con Labán, la discordia con su hermano Esaú y, sobre todo, la batalla constante entre sus propias dudas y la fe en el Eterno. Había soñado con un linaje numeroso, con la bendición del pacto que Dios había hecho con su abuelo Abraham y su padre Isaac. Pero sabía que los caminos del Altísimo eran Raquel, la esposa que había elegido por amor, la madre de José, era la más preciada entre sus mujeres, y la idea de que pudiera sufrir le oprimía el pecho como una piedra sobre su alma.
Las noches en el desierto eran testigos de sus ruegos silenciosos bajo el firmamento tachonado de estrellas. Jacob clamaba al Dios de sus padres, sus palabras eran susurros en la penumbra. Una súplica para que la vida de Raquel y la de su hijo fueran preservadas. Aún recordaba aquella noche en la que, tembloroso y agotado, había luchado con el ángel junto al vado de Jaboc. Desde entonces, su nombre había cambiado y ahora era Israel, aquel que lucha con Dios. Sin embargo, su espíritu nunca dejó de inquietarse, pues el destino de su familia estaba más allá de su control. El camino a Canaán estaba plagado de peligros, caravanas de mercaderes, forajidos y tribus hostiles cruzaban sus senderos polvorientos, y la incertidumbre era su única compañía. Pero el temor de Jacob no se anclaba en el acero de los enemigos ni en las penurias del viaje, sino en lo que sus ojos veían cada vez que observaba a Raquel. Su piel, antes radiante como la luz de la luna, comenzaba a perder su fulgor. Su respiración era más pesada con cada jornada. Aunque no se quejaba, su dolor era evidente. Los hijos de Jacob, aquellos que habían nacido de Lea, Bilhá y Silpa, notaban el silencio tenso de su padre. Rubén, el primogénito, miraba a Raquel con recelo, pues sabía que ella y sus hijos eran los predilectos. Judá, por su parte, se mantenía distante, con una expresión inescrutable. José, aún joven, no entendía del todo las complejas dinámicas de la familia, pero sentía en su interior que algo trascendental estaba por acontecer. Una noche, mientras acampaban cerca de Betel, el lugar donde Jacob había tenido su visión de la escalera celestial, una presencia envolvió el campamento. No era el viento ni la brisa nocturna, sino algo más profundo, más sagrado. De repente, Jacob sintió que el tiempo se detenía y supo que la voz del Altísimo estaba a punto de hablarle. Yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una asamblea de pueblos. Y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y a tu descendencia después de ti. Jacob cayó de rodillas. Su corazón palpitaba con fuerza. Era una confirmación, una promesa sellada en el cielo. No importaban ya jornada, continuó con el sol ardiendo en lo alto y el polvo del camino adhiriéndose a los pies cansados de los viajeros. Jacob avanzaba con la mirada fija en el horizonte, consciente de que cada paso lo acercaba a su destino, pero con un peso en el pecho que no lograba sacudirse. Su corazón le susurraba temores que no podía callar, una angustia que se anidaba en su alma como una tormenta latente. Raquel, su amada, cabalgaba con dificultad, con el cuerpo vencido por la fatiga y los labios secos por la sed. Su respiración se volvía más entrecortada y cada movimiento de la bestia de carga parecía arrancarle un gemido de dolor. José, el primogénito de su vientre, caminaba cerca de ella con sus ojos atentos y su pequeño rostro marcado por la preocupación. Sabía que algo no estaba bien, aunque no comprendía la magnitud de lo que estaba por suceder. Fue entonces cuando, al llegar a un terreno pedregoso cerca de Efrata, el grito sofocado de Raquel detuvo la marcha de la caravana. Un estremecimiento recorrió el campamento. Las mujeres corrieron a su lado y los hijos de Jacob se volvieron con el rostro contraído por la incertidumbre. Jacob descendió de su montura con urgencia, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Raquel se doblaba de dolor, con las manos aferradas a su abdomen, su rostro pálido como la luna en su ocaso. Los pastores y siervos se apresuraron a levantar un refugio improvisado con telas y pieles. Mientras las parteras se reunían a su alrededor, el aire se llenó de tensión.
de un silencio expectante roto solo por los gemidos cada vez más angustiados de la mujer. Jacob sintió que el mundo se cerraba a su alrededor, todo se volvía insignificante salvo la escena ante sus ojos, su esposa, la más amada, luchando contra un dolor que no podía compartir. El tiempo pareció detenerse. Raquel jadeaba, su frente perlada de sudor, sus manos crispadas en los pliegues de su túnica. Las parteras murmuraban entre ellas, su rostro revelando la verdad que nadie se atrevía a pronunciar: el parto era complicado. El alumbramiento se tornaba en una lucha contra la muerte. Jacob se alejó unos pasos, sus rodillas tocando la tierra reseca. Alzó su rostro hacia el cielo, susurrando una oración desesperada: Dios de Abraham, Dios de mi padre Isaac, escúchame, no me quites a Raquel. Dame a mi hijo, pero no me la quites. Las horas se alargaron como sombras en el atardecer. Raquel gritaba con la fuerza de quien se aferra a la vida, pero su aliento se hacía cada vez más débil. El viento parecía gemir junto a ella, como si la misma creación lamentara su sufrimiento. Finalmente, un llanto rompió el aire denso, un niño pequeño, frágil, pero vivo. Las parteras lo sostuvieron, lo envolvieron con paños de lino y lo presentaron a su madre. Pero Raquel apenas pudo abrir los ojos. Su rostro estaba lívido, su piel fría como el mármol. Su mirada, perdida en la bruma del dolor, se posó en la criatura con ternura y tristeza entrelazadas. Sus labios temblorosos se abrieron para pronunciar un nombre con la última fuerza que le quedaba: Benoni, hijo de mi tristeza. Jacob sintió como su alma se desgarraba. Sus piernas flaquearon y, por un instante, el mundo pareció un abismo insondable. Se arrodilló junto a ella. Tomó su mano en la suya. La besó con desesperación. Raquel, no hables así. Dios ha sido bueno. Nos ha dado un hijo. Pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Los ojos de Raquel, que una vez resplandecieron con la vitalidad de la juventud, ahora se velaban con la sombra de la muerte. Su respiración se volvió un susurro, un eco que se apagaba con el viento. Jacob sintió como la vida abandonaba a su amada. Un gemido primitivo brotó de su pecho, un lamento que estremeció a todos los que lo rodeaban. Apretó la mano de Raquel con desesperación, como si pudiera retenerla, como si pudiera arrancarla de las garras de la muerte. Pero el Eterno había decretado su partida. El sol descendió en el horizonte, pintando el cielo con tonalidades de fuego y tristeza. La caravana se sumió en un silencio pesado, roto solo por el llanto del recién nacido, ajeno al dolor que su llegada había traído. Jacob lo tomó en sus brazos, su corazón dividido entre la dicha y la aflicción. No serás Benoni, murmuró con voz quebrada, serás Benjamín, hijo de mi mano derecha. El nombre resonó en el aire como un decreto inquebrantable. No sería recordado como el hijo de la tristeza, sino como el hijo de la fuerza, el heredero del linaje que Dios había prometido multiplicar. Esa misma noche, con el corazón lacerado, Jacob cavó con sus propias manos una tumba en el camino a Efrata. Colocó el cuerpo de Raquel con la ternura con la que una vez la había amado, con la reverencia de quien sabe que está enterrando una parte de sí mismo. Sobre la tumba levantó un mojón de piedra, un recordatorio eterno del amor que nunca se desvanecería. Las estrellas surgieron una a una, como lágrimas en el firmamento. Jacob permaneció de pie junto a la tumba, con Benjamín en brazos, sintiendo el peso de la vida y la muerte entrelazados en un destino que solo Dios podía comprender. Raquel se había ido, pero su hijo viviría, y con él la promesa de un pueblo, una tribu que nacería de su sangre, fuerte y valerosa como un lobo en la batalla, los conflictos pasados.
las traiciones o los engaños, su linaje estaba destinado a perdurar. Pero, en lo profundo de su espíritu, una sombra de angustia se cernía sobre él. ¿A qué precio vendría esta bendición? Cuando el alba iluminó el campamento, Jacob despertó con renovada determinación. Retomaron el viaje, sus hijos marchaban a su alrededor. Sus siervos conducían el ganado y su esposa avanzaba con el esfuerzo titánico de quien carga 2 vidas en su ser. No quedaba mucho para llegar a Efrata, pero la fatiga en los ojos de Raquel era evidente. El camino serpenteaba entre colinas pedregosas y el aire se volvía cada vez más pesado. Jacob sostenía la esperanza de ver a su esposa sonriente sosteniendo a su hijo en brazos, pero en su interior algo le susurraba que no todo sucedería como él deseaba. Mientras los cascos de los camellos golpeaban la tierra seca, la profecía seguía resonando en su mente: su descendencia sería numerosa, su nombre grande, su linaje fuerte, pero aún no sabía que la mayor alegría de su vida se entrelazaría con su más grande dolor. El tiempo pasó, y en la tierra de Canaán los hijos de Jacob crecieron como ramas de un mismo árbol. Cada uno con su carácter, sus ambiciones y su lugar dentro de aquella numerosa familia. Entre ellos, 2 destacaban con una luz especial, aunque por razones distintas. José, el primogénito de Raquel, irradiaba una gracia singular, un aura de predilección que su padre no ocultaba. Y luego estaba Benjamín, el menor de todos, el niño que llegó al mundo envuelto en la tristeza, pero al mismo tiempo colmado de un amor sobreprotector que lo distinguía entre sus hermanos. La muerte de Raquel había marcado a Jacob de una forma irremediable. En sus noches de soledad, aún podía sentir la ausencia de su amada como un peso sobre su pecho. Pero cuando miraba a Benjamín, veía en sus ojos el reflejo de aquella mujer que había sido su alegría y su dolor. Quizá por ello lo mantenía siempre cerca, resguardado en medio de aquellos valles y colinas donde los rebaños pastaban bajo la mirada atenta de los hijos de Jacob. Benjamín creció, un niño de pasos cortos y curiosidad infinita. Sus hermanos, hombres rudos y curtidos por el sol, veían en él una criatura frágil, protegida de todo peligro. No cargaba grandes cargas ni se le enviaba lejos con los pastores, siempre estaba bajo la sombra de su padre o de José, quien, con su porte altivo y su mirada soñadora, dominaba con naturalidad el corazón de su progenitor. Pero si la protección de Jacob era como un manto que cubría a Benjamín, sobre José caía el peso de la admiración y el favoritismo abierto. Aún joven, pero con una presencia que inspiraba respeto y recelo por igual, José caminaba entre sus hermanos como alguien destinado a un propósito mayor. Y Jacob, sin percatarse del veneno que crecía en el corazón de sus otros hijos, hizo lo impensable, le obsequió una túnica de colores, un símbolo de distinción, una marca de honor que solo alimentó la discordia latente en la familia. Benjamín, con su inocencia de niño, no comprendía del todo las miradas cargadas de resentimiento ni los susurros que se cernían como sombras entre sus hermanos. Veía en José un guía, un protector, un hermano mayor que le hablaba con dulzura y lo miraba con afecto genuino. Pero lo que para él era admiración, para los demás era una afrenta. La situación se agravó cuando José comenzó a compartir los sueños que lo visitaban en la noche. Hablaba con fervor de visiones donde los manojos de trigo de sus hermanos se inclinaban ante el suyo, o de las estrellas y el sol postrándose a sus pies. Cada palabra era como un carbón encendido sobre la piel de Rubén, Simeón, Leví y los demás. ¿Acaso no eran ellos también hijos de Jacob? ¿Por qué aquel soñador, aquel joven de túnica brillante, se atrevía a proclamarse superior?
Benjamín oía aquellas conversaciones con ojos abiertos de asombro, sin comprender la gravedad de las palabras. No veía en los sueños de su hermano una amenaza, sino una historia fascinante, un relato que evocaba los misterios del cielo. Pero lo que para él era maravilla, para sus hermanos era motivo de ira. El día en que José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos en los campos. Benjamín no fue con él. Era demasiado pequeño para tales viajes y Jacob no permitiría que se alejara de su lado. Pero en su corazón, el niño sintió algo extraño cuando vio a su hermano mayor partir. Su túnica ondeando al viento como un estandarte de un reino aún no nacido. Esa noche, cuando José no regresó, Jacob sintió un presentimiento oscuro arrastrándose en su alma. Y cuando sus hijos volvieron con la túnica rasgada y manchada de sangre, diciendo que una bestia lo había devorado, el patriarca se desplomó como un árbol abatido por la tormenta. Su grito resonó en toda la casa, un clamor de dolor que sacudió los cimientos de su espíritu. Benjamín, con su corazón infantil, no entendía cómo el mundo podía cambiar tan rápido, cómo la luz en los ojos de su padre se había apagado de un día para otro. Miraba la túnica en manos de sus hermanos y sentía que algo no encajaba, pero su mente aún no podía hilvanar la verdad. Solo sabía que su hermano, aquel que lo cargaba en brazos y le contaba historias, ya no estaba. Desde ese día, Jacob se aferró aún más a su hijo menor. El vacío que dejó José no podía llenarse, pero Benjamín se convirtió en su único consuelo, en su refugio contra el viento helado de la pérdida. Lo mantenía cerca, lo protegía como un tesoro frágil. Lo cubría con el amor que aún latía en su corazón roto. Pero la historia de José no había terminado. En algún lugar lejano, donde las arenas de Egipto se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un nuevo destino se escribía. Y aunque Benjamín no lo sabía, su vida estaba entrelazada con la de su hermano de una forma que ni el tiempo ni la distancia podrían deshacer. La casa de Jacob nunca volvió a ser la misma desde el día en que José desapareció. La tristeza cayó sobre la familia como una sombra interminable, envolviendo todo en un manto de aflicción y silencio. El dolor del patriarca se hizo inconsolable, su cuerpo parecía encorvarse bajo el peso de una pena insoportable. Desde la mañana hasta la noche, su lamento se escuchaba entre los pastizales y las tiendas, un eco desgarrador de una pérdida que ningún tiempo podría aliviar. Los hermanos, cargados con la culpa de su traición, veían a su padre consumirse, pero ninguno se atrevía a confesar la verdad. Habían hundido a José en una cisterna, lo habían vendido a mercaderes ismaelitas por unas monedas de plata, y luego, con manos temblorosas y miradas esquivas, habían llevado la túnica rasgada y manchada de sangre ante los ojos de su padre. Una bestia feroz lo ha devorado, le dijeron, y aquellas palabras se convirtieron en la sentencia que destrozó el corazón de Jacob. Pero había alguien más que sufrió aquel golpe de forma distinta: Benjamín. El hermano menor, el niño que apenas había comenzado a entender el mundo, sintió la ausencia de José como un vacío insondable. No comprendía por qué su hermano no regresaba, por qué su padre lloraba sin cesar, ni por qué sus otros hermanos evitaban mirarlo a los ojos cuando preguntaba por él. En su inocencia, esperaba cada día ver a José cruzar el umbral de la tienda, sonriendo como siempre, dispuesto a contarle una historia o a levantarlo en brazos. Pero José no volvía. En la mente de Jacob, el dolor se transformó en temor. Si la muerte había arrebatado a José, entonces no permitiría que nada le sucediera a Benjamín. Así, el niño se convirtió en su tesoro más preciado, el único hijo que le quedaba de Raquel, la mujer que amó con todo su ser.
Lo protegía con una devoción feroz, impidiéndole alejarse demasiado, rodeándolo de cuidados como si con ello pudiera evitar que el destino volviera a arrebatárselo. Los días se convirtieron en años, y Benjamín creció bajo aquella protección sofocante. Sus hermanos salían al campo, enfrentaban tormentas y peligros, lidiaban en las tierras donde pastaban los rebaños. Pero él permanecía en casa, bajo la atenta mirada de su padre. Jacob no le permitía aventurarse más allá de los límites del campamento ni unirse a sus hermanos en los viajes. Se convirtió en el hijo amado, pero también en el más resguardado, en aquel que nunca debía correr riesgos. Para los demás, la diferencia era evidente. Los hermanos, que ya habían sentido el favoritismo de Jacob hacia José, ahora veían cómo la historia se repetía con Benjamín. Sin embargo, la culpa que cargaban por la desaparición de José los mantenía en silencio. Ninguno se atrevía a tocar al hijo menor. Ninguno se atrevía a mostrar el mismo resentimiento que una vez habían sentido por el primogénito de Raquel. Tal vez porque en sus corazones sabían que, en su pecado, ya habían causado suficiente sufrimiento. Pero aunque Benjamín no comprendía la verdad detrás de la desaparición de su hermano, había algo en su interior que lo inquietaba. Creció con el peso de un misterio no resuelto, con la sensación de que en los susurros de sus hermanos y en la mirada perdida de su padre había una historia que nadie se atrevía a contarle. José no había muerto en sus brazos. No había visto su cuerpo ni escuchado de sus labios la última palabra. Solo tenía el relato de la bestia feroz y la túnica manchada de sangre. Con el paso del tiempo, Benjamín se convirtió en un joven de espíritu noble, con la dulzura de su madre reflejada en su semblante y la fuerza silenciosa de su padre en su porte. Aunque protegido, no era débil. Creció observando, escuchando, aprendiendo en silencio lo que significaba ser parte del linaje de Israel. Sabía que su padre veía en él un consuelo, pero también entendía que su existencia estaba marcada por la sombra de un hermano ausente. Cada vez que Jacob lo miraba, veía en su rostro destellos de José. Era como si su primogénito de Raquel no se hubiera ido del todo. Como si a través de Benjamín aún tuviera una parte de él. Pero aunque esa idea le traía consuelo, también lo llenaba de temor. No podía perderlo, no podía permitir que el destino le arrebatara a su último hijo de Raquel. Así, la casa de Jacob siguió adelante, pero con una herida abierta que nunca cicatrizó del todo. Los rebaños crecían. Los hijos del patriarca formaban sus propias familias. Las estaciones iban y venían, pero en la mente de Jacob y en la mirada de Benjamín siempre quedaba la sombra de aquel día fatídico en el que José desapareció. Sin saberlo, el joven Benjamín vivía en un mundo tejido con mentiras y secretos. Pero más allá del horizonte, en una tierra de arenas doradas y torres majestuosas, su hermano José seguía con vida, esperando el día en que el destino los volviera a reunir. El tiempo avanzó como un río impasible, llevando consigo los días de abundancia y arrastrando a Canaán a la sombra de la escasez. La hambruna que se extendió sobre la tierra fue implacable, secando los campos y vaciando los graneros. El pueblo murmuraba con temor, pues el hambre era un enemigo invisible, insaciable, que doblegaba incluso a los más fuertes. Jacob, el anciano patriarca, observaba con preocupación cómo sus reservas disminuían. Sus hijos, ya hombres hechos y derechos, acudían a él con la misma pregunta en los labios: ¿qué haremos? Las ovejas y los camellos flaqueaban. Los jornaleros temían la llegada de días aún más oscuros. Y el eco de la desesperación se filtraba en cada rincón de su campamento. Entonces llegó la noticia: en Egipto,
Aquella nación distante y poderosa. Había alimento en abundancia. Se decía que su gobernador, un hombre misterioso de gran sabiduría, había previsto la hambruna y llenado los graneros con provisiones suficientes para resistir la calamidad. No quedaba otra opción. Jacob debía enviar a sus hijos a Egipto para comprar grano, o la familia se enfrentaría a la ruina. Pero cuando llegó el momento de decidir quiénes partirían, su respuesta fue inmediata y contundente: Benjamín no irá. El dolor que Jacob había sufrido por la pérdida de José aún ardía en su corazón como una herida abierta. No permitiría que su último hijo de Raquel marchara a una tierra extraña. Egipto era un reino lejano y el camino estaba plagado de peligros. Ya había perdido a un hijo. No arriesgaría al único que le quedaba. Sus otros hijos, sin embargo, sabían que no había más alternativa. Con pesadumbre, emprendieron el viaje. 10 hombres salieron de Canaán rumbo a Egipto, sin imaginar que aquel encuentro cambiaría sus vidas para siempre. Cuando llegaron a Egipto, sus ojos fueron testigos de un esplendor que nunca habían visto. Grandes templos se alzaban sobre el horizonte. Los ríos serpenteaban con abundancia y las calles rebosaban de movimiento. Pero lo que más llamó su atención fue el gobernador, un hombre de porte imponente envuelto en vestiduras de lino fino. Se sentaba en un trono elevado. Su rostro era inescrutable, su mirada afilada como la de un halcón. En su presencia, todos se inclinaban, incluso los nobles egipcios. Era como si llevara la autoridad de un rey. Aunque no lo era, los hijos de Jacob hicieron lo mismo, se inclinaron profundamente ante él, sin saber que aquel hombre no era otro que su hermano José, a quien años atrás habían vendido por unas monedas de plata. José los reconoció al instante. Sus corazones no habían cambiado. Sus rostros llevaban las marcas del tiempo, pero su esencia era la misma. Sin embargo, ellos no lo reconocieron. ¿Cómo iban a hacerlo? Para ellos, José había muerto hacía años. Pero José no se rebeló. En lugar de ello, los puso a prueba, para saber si el arrepentimiento realmente había florecido en sus corazones. Con una voz fuerte y clara, hablando en la lengua de Egipto, preguntó en un tono severo: ¿De dónde venís? De Canaán, mi señor, respondió Rubén, inclinando la cabeza. Hemos venido a comprar alimento para nuestras familias. José los observó con detenimiento y luego, con mirada penetrante, lanzó una acusación inesperada: sois espías. Habéis venido a ver la desnudez de la tierra. El desconcierto se dibujó en los rostros de los hermanos. Espías, aquella palabra les golpeó con fuerza. Se apresuraron a defenderse. No, mi señor, dijo Judá, somos hijos de un solo hombre. Somos siervos fieles, hombres honestos. José entrecerró los ojos. Honestos, aquella palabra tenía un peso diferente para él. Honestos, aquellos que lo habían vendido, aquellos que habían arrancado a un hijo del corazón de su padre. ¿Tenéis más hermanos?, preguntó, como si no hubiera oído la respuesta. Los hombres intercambiaron miradas incómodas. Éramos 12, contestó Simeón con voz tensa. Uno de nuestros hermanos murió hace mucho, y el menor está con nuestro padre en Canaán. José sintió que su corazón latía con fuerza. Benjamín estaba vivo. Fue entonces cuando tomó su decisión: si decís la verdad, demostradlo. No recibiréis más alimento a menos que traigáis a vuestro hermano menor ante mí. Los hermanos quedaron enmudecidos. Aquello era imposible. Sabían que su padre no dejaría marchar a Benjamín, y sin embargo, sin él no podrían volver por más provisiones. Cuando los hijos de Jacob regresaron a Canaán con el grano, su padre los recibió con alivio.
Pero cuando escuchó la condición impuesta por el gobernador de Egipto, su semblante se ensombreció. «No», exclamó con furia y dolor. «Yahi perdido a un hijo. No perderé a otro». Pero con el paso de los días, la escasez volvió a acechar. El alimento que trajeron de Egipto se agotó y el hambre se convirtió en una sombra sobre la familia. Los niños lloraban por pan, los rebaños flaqueaban y la desesperación crecía. Finalmente, Judá se acercó a su padre. «Padre, debemos volver. No podemos presentarnos ante el gobernador sin Benjamín». Jacob bajó la cabeza. Sentía que el destino jugaba con su vida, que Dios ponía sobre él una prueba insoportable. «Si me quitáis también a Benjamín, bajaré con dolor al Seol». Pero la realidad era innegable. No había otra opción. Con el corazón oprimido, Jacob miró a su hijo menor, aquel que había protegido con todo su ser, aquel en quien veía los ojos de Raquel y la sombra de José. «Ve, hijo mío», susurró finalmente, «que el Dios de nuestros padres vaya contigo». Y así, con incertidumbre y temor, Benjamín emprendió el camino hacia Egipto, sin saber que se dirigía al encuentro con un destino que cambiaría su vida para siempre. El sol egipcio ardía en lo alto cuando la caravana de los hijos de Jacob llegó a la imponente ciudad de Memphis, donde el gran gobernador del país del Nilo ejercía su autoridad con un poder inquebrantable. Para Benjamín, la magnificencia de Egipto era sobrecogedora. Sus ojos, acostumbrados a la simplicidad de Canaán, no podían apartarse de las estatuas colosales, de los templos revestidos de oro ni de los soldados que patrulaban con lanza en mano. Todo parecía salido de un mundo distinto, un reino de esplendor y misterio. Pero su inquietud no provenía de la grandeza de aquel lugar, sino del miedo latente en su corazón. Sus hermanos estaban tensos, y en sus miradas se reflejaba un temor contenido. El recuerdo del primer encuentro con el gobernador egipcio aún pesaba sobre ellos. Sabían que este hombre tenía un poder absoluto sobre sus vidas. Y ahora traían a Benjamín consigo, justo como él había ordenado. Cuando fueron conducidos al gran salón del palacio, la expectación los envolvió como un velo opresivo. Benjamín, el más joven, sentía en su pecho un latido irregular, un presentimiento que no lograba comprender. Y entonces lo vio, en lo alto del estrado, vestido con túnicas de lino y con un pectoral de oro. Se encontraba el gobernador de Egipto. Su porte era majestuoso, su mirada afilada como el filo de una espada. No se movía con la rudeza de un extranjero ni con la arrogancia de un hombre común. No, había en él una extraña familiaridad, un aire que, sin saber por qué, resonaba en el alma de Benjamín. El gobernador los observó con atención, pero cuando sus ojos se posaron sobre él, Benjamín sintió un estremecimiento recorrer su ser. Fue un instante, apenas perceptible, una pausa en la que el silencio se hizo más pesado. La mirada del gobernador no era la de un extraño, era una mirada que escondía siglos de historia. Recuerdos de emociones enterradas. José, en su interior, luchó por contenerse. Frente a él estaba su hermano menor, el niño que había dejado atrás tantos años antes, cuando aún era demasiado pequeño para comprender la traición que se había consumado. Ahora, ante sus ojos, se alzaba como un hombre joven, con el rostro de su madre y el brillo inocente de alguien que no conocía la maldad del mundo. Pero José no podía aún revelar su identidad. Había llegado el momento de probar a sus hermanos, de saber si el arrepentimiento realmente había florecido en sus corazones. Con una voz aún severa, ordenó que fueran llevados a un banquete en su propia casa. Los hijos de Jacob se miraron entre sí, desconcertados.
No entendían por qué aquel hombre que antes los había acusado de espías ahora los recibía con tal hospitalidad. En la gran mesa del festín, los siervos acomodaron a los hermanos en un orden que les resultó sorprendente. Estaban sentados de mayor a menor, exactamente según su edad, pero la sorpresa mayor llegó cuando vieron que la porción servida a Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. El joven se sintió abrumado. ¿Por qué aquel gobernador le mostraba tanto favor? No podía entenderlo, pero aceptó su porción en silencio, sin saber que José, oculto tras su disfraz de gobernante, luchaba contra el deseo de revelarle la verdad. Cuando la comida terminó, los hermanos creyeron que su misión había sido un éxito. Tenían el grano que necesitaban. Habían presentado a Benjamín como se les había ordenado, y ahora podían regresar a casa. Pero José tenía una última prueba para ellos. Antes de que la caravana partiera, ordenó en secreto a su mayordomo que colocara su copa personal dentro del saco de Benjamín, sin que nadie lo notara. Luego, dejó que se marcharan, solo para enviar a sus guardias tras ellos poco después. Poco después, la voz de los soldados rompió la calma del desierto. «Deteneos. Uno de vosotros ha robado la copa del gobernador». Los hermanos se detuvieron atónitos. Se miraron entre sí con incredulidad. «Eso es imposible», exclamó Judá. «No haríamos tal cosa». Los guardias, con rostros implacables, registraron los sacos uno por uno. Y cuando abrieron el de Benjamín, la luz del sol se reflejó en la brillante copa de plata. Un silencio mortal cayó sobre ellos. Benjamín sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su mente se nubló. No entendía cómo aquella copa había llegado a su saco. Los latidos de su corazón golpeaban en sus sienes como tambores de guerra. Los hermanos se quedaron sin aliento. Un horror indescriptible se apoderó de ellos. La imagen de su padre apareció en sus mentes. Si regresaban sin Benjamín, si le decían que su hijo menor había sido tomado como esclavo en Egipto, Jacob no sobreviviría al dolor. Rasgando las vestiduras en señal de duelo, volvieron al palacio del gobernador. Cuando estuvieron ante él, se postraron en tierra suplicando misericordia. José los observó en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Ahora vería qué clase de hombres eran. Aquel en cuyo saco fue encontrada la copa será mi esclavo, dijo con voz firme. Los demás sois libres para regresar con vuestro padre. Las palabras cayeron como una sentencia de muerte. Judá, con el rostro desencajado, dio un paso al frente. No podemos volver sin nuestro hermano, dijo con la voz rota. Si regresamos sin él, nuestro padre morirá de dolor. Ya perdió a uno de sus hijos. No soportará perder a otro. José sintió un nudo en la garganta. La prueba estaba llegando a su punto crucial. Judá continuó, cayendo de rodillas, permíteme quedarme en su lugar. Déjame ser tu esclavo, pero deja que Benjamín regrese con su padre. El silencio en la sala era absoluto. José sintió que su corazón se estremecía. Aquellos no eran los mismos hombres que lo habían vendido como mercancía. Habían cambiado. Ahora, en lugar de entregar a su hermano menor, estaban dispuestos a sacrificarse por él. La prueba había terminado. José no pudo contenerse más. Las emociones contenidas durante tanto tiempo lo abrumaron como una ola incontenible. Su voz tembló cuando ordenó que todos salieran de la sala salvo sus hermanos. Los hijos de Jacob, confundidos, permanecieron en su lugar, y entonces, entre sollozos, José pronunció las palabras que cambiarían para siempre sus vidas: yo soy José, vuestro hermano. El impacto de aquella revelación fue como un trueno en medio de la sala. Sus hermanos quedaron paralizados,
con el terror reflejado en sus rostros. Pero Benjamín, que hasta entonces había permanecido en silencio, sintió como su corazón reconocía la verdad antes de que su mente pudiera procesarla. El hombre que estaba ante él, aquel gobernador poderoso y enigmático, no era un extraño, era su hermano perdido. El destino, una vez más, había tejido su historia con hilos de redención. El silencio se apoderó de la sala, un vacío insondable en el que ni siquiera la respiración de los presentes parecía atreverse a romper la quietud. Las palabras pronunciadas por aquel hombre, aquel gobernador cuya presencia inspiraba temor y reverencia, aún flotaban en el aire como un eco imposible de comprender: yo soy José, vuestro hermano. Sus hermanos permanecieron inmóviles, con los rostros lívidos, sus corazones golpeando en sus pechos como tambores de guerra. Ninguno de ellos podía hablar, ninguno podía respirar con normalidad. José, el hermano al que habían vendido, al que habían dado por muerto, ahora se alzaba ante ellos no como un esclavo, no como un mendigo, ni como un hombre abatido por la desgracia, sino como el Señor de Egipto, el segundo después del faraón, el gobernante ante quien todos se postraban. Benjamín, aún aferrado a la incertidumbre, sintió como su pecho se comprimía. Miró aquellos ojos que lo escrutaban con una intensidad indescriptible, aquellos labios que habían pronunciado su nombre con un temblor imposible de fingir. Algo en lo profundo de su alma despertó, un sentimiento enterrado bajo años de olvido, una conexión que no podía explicarse. José no pudo contenerse más. Su cuerpo tembló con la fuerza de sus emociones, y de su garganta brotó un sollozo incontrolable. Se cubrió el rostro con las manos, su fortaleza de hombre poderoso desmoronándose ante la carga de la verdad. El peso de los años del exilio, de la traición y del dolor se desbordó como un río contenido demasiado tiempo. «Soy yo», dijo de nuevo, su voz rota entre lágrimas. «José, vuestro hermano, al que vendisteis a Egipto». Los hermanos dieron un paso atrás, como si el aire mismo se volviera irrespirable. Rubén, Simeón, Leví, Judá, todos sintieron que la culpa que habían arrastrado durante años finalmente los alcanzaba. Sus rodillas se debilitaron, sus labios se abrieron sin que ninguna palabra lograra salir. El pasado había regresado para enfrentarlos cara a cara. Pero José, al ver el terror en sus rostros, se apresuró a calmar su angustia. «No os angustiéis, ni os pese haberme vendido aquí, porque Dios me envió delante de vosotros para preservar vida». Su mirada recorrió a cada uno de ellos, buscando el perdón antes que la venganza, la reconciliación antes que el reproche. Se detuvo en Benjamín, en aquel hermano que apenas era un niño cuando él desapareció, en aquel pequeño al que nunca tuvo oportunidad de proteger. Benjamín sintió que su alma se estremecía. José no solo estaba vivo, sino que lo llamaba hermano. Sin poder resistir más, José corrió hacia él y lo envolvió en un abrazo. Benjamín, aturdido al principio, sintió el calor de aquel contacto, la fuerza de unos brazos que lo sostenían con una emoción imposible de contener. «Hermano mío», susurró José, su rostro enterrado en el hombro de Benjamín, sus lágrimas mojando la tela de su túnica. Benjamín entonces comprendió la ausencia inexplicable que había sentido desde niño, la sombra de un hermano perdido. Todo cobraba sentido. Se aferró a José con la desesperación de quien encuentra lo que creía perdido para siempre. «José», logró decir, su voz ahogada en llanto. «¿Eres tú? ¿Eres realmente tú?». Los demás hermanos, hasta entonces sumidos en el desconcierto, miraron aquella escena con los ojos empañados. José no los odiaba, no buscaba venganza,
no los condenaba por lo que habían hecho. En su corazón solo había amor. Uno por uno, José los abrazó, y con cada abrazo la culpa que habían llevado durante años se disipó en el perdón. Rubén fue el primero en caer de rodillas. Su pecho agitado por el llanto. Hermano, no merecemos tu misericordia. José lo levantó, colocando las manos sobre sus hombros. No fuisteis vosotros quienes me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto como gobernador de toda esta tierra para preservar la vida de nuestra familia. La revelación se había convertido en restauración. Lo que una vez fue un acto de traición, Dios lo había transformado en bendición. José había sido arrancado de su hogar, vendido como esclavo, encerrado en la oscuridad de una prisión, pero ahora estaba allí, frente a ellos, como el instrumento divino para la salvación de su linaje. Entonces José se volvió hacia Benjamín, con una sonrisa que no veía desde su infancia. Padre, aún vive, ¿verdad? Benjamín asintió, aún con los ojos llenos de lágrimas. Sí, pero la tristeza nunca lo abandonó. Ha llorado por ti cada día. José respiró hondo, conteniendo la emoción que lo inundaba. Entonces, id y contadle todo lo que habéis visto. Decidle que venga a Egipto con toda su casa, porque aún quedan 5 años de hambre, y yo cuidaré de él. Los hermanos, aún conmocionados, asintieron. La historia que una vez se tejió con engaño y traición ahora se estaba reescribiendo con amor y perdón. José había encontrado a su hermano, y Benjamín había recuperado lo que el destino le había arrebatado. El ciclo de la tristeza se rompió. La familia estaba en camino a la restauración. El viento soplaba suavemente sobre las tierras de Canaán cuando la noticia llegó a los oídos de Jacob. Sus hijos, aquellos que habían partido con la incertidumbre pintada en el rostro, regresaban de Egipto con un mensaje que parecía imposible de creer: José estaba vivo. Por un momento, el anciano patriarca sintió que su corazón se detenía. Sus cansados ojos buscaron respuestas en los rostros de sus hijos, pero lo que encontró fue algo que no había visto en años: esperanza. Padre, José nos envía a buscarte, dijo Judá con un tono más humilde del que jamás había usado. No es un simple hombre en Egipto, es el gobernador, el señor de toda aquella tierra. Nos ha dado provisiones y nos ha pedido que vayamos a él, pues allí tendremos sustento y un hogar. Jacob escuchó en silencio, sus manos temblorosas aferrándose a su vara. Su mente luchaba entre la incredulidad y el anhelo. José, su hijo, el niño de sus sueños, el heredero de Raquel, ¿realmente estaba vivo después de tantos años? Pero cuando sus ojos vieron los carros de Egipto, las riquezas y las provisiones enviadas por José mismo, la verdad se abrió paso en su corazón. José vive, murmuró con los ojos humedecidos por las lágrimas. Iré a verlo antes de que muera. El viaje fue largo. La familia entera, con sus ganados, siervos y posesiones, se puso en marcha hacia Egipto. Era una travesía que marcaba el fin de un ciclo, el cierre de una historia que había comenzado con dolor y que ahora parecía encaminarse hacia la redención. Benjamín, mientras cabalgaba junto a su padre, sentía una mezcla de emociones difíciles de explicar. Durante años había crecido con la sombra de un hermano ausente, con preguntas sin respuesta y con la tristeza reflejada en el rostro de su padre. Ahora iba a encontrarse con José, pero ya no como un niño que anhelaba la compañía de su hermano mayor, sino como un hombre que debía hallar su propio lugar en la historia. El día en que llegaron a Egipto, la multitud se arremolinó a su alrededor, soldados de vestiduras doradas, hombres de ojos oscuros y semblante severo, y entre ellos, la figura de un hombre que dominaba el escenario como un rey.
Era José. Cuando vio la caravana acercarse, su mirada se llenó de emoción. Pero cuando sus ojos se posaron en aquel anciano que descendía lentamente del carro, sus pasos se aceleraron. Sin poder contenerse, corrió hacia él. Jacob, con la fragilidad de los años reflejada en su cuerpo, extendió sus brazos con la misma ternura con la que lo había hecho cuando José era un niño. Y en ese instante, el gobernador de Egipto ya no fue un hombre poderoso ni un líder de naciones, fue solo un hijo que volvía a los brazos de su padre. El llanto de José se escuchó en toda la casa. Se inclinó ante Jacob y lo abrazó con la desesperación de quien teme que un solo instante no sea suficiente para recuperar los años perdidos. Padre, he esperado este día por tanto tiempo. Jacob, con su voz temblorosa pero firme, apoyó su mano sobre la cabeza de su hijo. Ahora puedo morir en paz, pues mis ojos han visto que aún vives. El encuentro con el faraón fue un acontecimiento solemne. José, vestido con sus ropajes de nobleza, presentó a su padre ante el monarca más poderoso de la tierra. El faraón, con su porte regio y su mirada inquisitiva, observó al anciano que tenía ante él. No era un rey ni un noble, sino un simple pastor de Canaán. Y sin embargo, había algo en Jacob que imponía respeto. Su rostro estaba marcado por los años, pero su espíritu era inquebrantable. ¿Cuántos son los días de los años de tu vida?, preguntó el faraón con la curiosidad de quien ve en él a un hombre de otro mundo. Jacob sonrió con tristeza. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han alcanzado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Entonces alzó sus manos con solemnidad y bendijo al faraón. El silencio se apoderó de la sala, un vacío insondable en el que ni siquiera la respiración de los presentes parecía atreverse a romper la quietud. Las palabras pronunciadas por aquel hombre, aquel gobernador cuya presencia inspiraba temor y reverencia, aún flotaban en el aire como un eco imposible de comprender. Yo soy José, vuestro hermano. Sus hermanos permanecieron inmóviles, con los rostros lívidos, sus corazones golpeando en sus pechos como tambor de guerra. Ninguno de ellos podía hablar. Ninguno podía siquiera respirar con normalidad. José, el hermano al que habían vendido, al que habían dado por muerto, ahora se alzaba ante ellos, no como un esclavo, no como un mendigo, ni como un hombre abatido por la desgracia, sino como el Señor de Egipto, el segundo después del faraón, el gobernante ante quien todos se postraban. Benjamín, aún aferrado a la incertidumbre, sintió como su pecho se comprimía. Miró aquellos ojos que lo escrutaban indescriptiblemente, aquellos labios que habían pronunciado su nombre con un temblor imposible de fingir. Algo en lo profundo de su alma despertó, un sentimiento enterrado bajo años de olvido, una conexión que no podía explicarse. José no pudo contenerse más. Su cuerpo tembló con la fuerza de sus emociones y de su garganta brotó un sollozo incontrolable. Se cubrió el rostro con las manos, su fortaleza de hombre poderoso desmoronándose ante la carga de la verdad. El peso de los años del exilio, de la traición y del dolor se desbordó como un río contenido demasiado tiempo. Soy yo, dijo de nuevo su voz rota entre lágrimas. José, vuestro hermano, al que vendisteis a Egipto. Los hermanos dieron un paso atrás, como si el aire mismo se volviera irrespirable. Rubén, Simeón, Leví, Judá, todos sintieron que la culpa que habían arrastrado durante años finalmente los alcanzaba. Sus rodillas se debilitaron, sus labios se abrieron sin que ninguna palabra lograra salir. El pasado había regresado para enfrentarlos cara a cara. Pero José,
al ver el terror en sus rostros. Se apresuró a calmar su angustia. No os angustiéis, ni os pese haberme vendido aquí, porque Dios me envió delante de vosotros para preservar con vida. Su mirada recorrió a cada uno de ellos, buscando el perdón antes que la venganza, la reconciliación antes que el reproche. Se detuvo en Benjamín, en aquel hermano que apenas era un niño cuando él desapareció, en aquel pequeño al que nunca tuvo oportunidad de proteger. Benjamín sintió que su alma se estremecía. José no solo estaba vivo, sino que lo llamaba hermano. Sin poder resistir más, José corrió hacia él y lo envolvió en un abrazo. Benjamín, aturdido al principio, sintió el calor de aquel contacto, la fuerza de unos brazos que lo sostenían con una emoción imposible de contener. «Hermano mío», susurró José, su rostro enterrado en el hombro de Benjamín, sus lágrimas mojando la tela de su túnica. Benjamín entonces comprendió que había sentido desde niño la ausencia inexplicable, la sombra de un hermano perdido. Todo cobraba sentido. Se aferró a José con la desesperación de quien encuentra lo que creía perdido para siempre. José logró decir, su voz ahogada en llanto, «Eres tú. Eres realmente tú». Los demás hermanos, hasta entonces, habían estado sumidos en el desconcierto. Miraron aquella escena con los ojos empañados. José no los odiaba, no buscaba venganza, no los condenaba por lo que habían hecho. En su corazón solo había amor. Uno por uno, José los abrazó y con cada abrazo la culpa que habían llevado durante años se disipó en el perdón. Rubén fue el primero en caer de rodillas, su pecho agitado por el llanto. «Hermano, no merecemos tu misericordia». José lo levantó colocando las manos sobre sus hombros. «No fuisteis vosotros quienes me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto como gobernador de toda esta tierra para preservar la vida de nuestra familia». La revelación se había convertido en restauración. Lo que una vez fue un acto de traición, Dios lo había transformado en bendición. José había sido arrancado de su hogar, vendido como esclavo, encerrado en la oscuridad de una prisión, pero ahora estaba allí, frente a ellos, como el instrumento divino para la salvación de su linaje. Entonces José se volvió hacia Benjamín con una sonrisa que no veía desde su infancia. «Padre aún vive, ¿verdad?». Benjamín asintió, aún con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, pero la tristeza nunca lo abandonó. Ha llorado por ti cada día». José respiró hondo conteniendo la emoción que lo inundaba. «Entonces, id y contad todo lo que habéis visto. Decidle que venga a Egipto con toda su casa, porque aún quedan 5 años de hambre y yo cuidaré de él». Los hermanos, aún conmocionados, asintieron. La historia que una vez se tejió con engaño y traición ahora se estaba reescribiendo con amor y perdón. José había encontrado a su hermano y Benjamín recuperado lo que el destino le había arrebatado. El ciclo de la tristeza se rompió. La familia estaba en camino a la restauración. El viento soplaba suavemente sobre las tierras de Canaán cuando la noticia llegó a los oídos de Jacob. Sus hijos, aquellos que habían partido con la incertidumbre pintada en el rostro, regresaban de Egipto con un mensaje que parecía imposible de creer: José está vivo. Por un momento, el anciano patriarca sintió que su corazón se detenía. Sus cansados ojos buscaron respuestas en los rostros de sus hijos, pero lo que encontró fue algo que no había visto en años: esperanza. «Padre, José nos envía a buscarte», dijo Judá con un tono más humilde del que jamás había usado. «No es un simple hombre en Egipto, es el gobernador, el señor de toda aquella tierra. Nos ha dado provisiones y nos ha pedido que vayamos a él, pues allí tendremos sustento y un hogar». Jacob escuchó en silencio.
sus manos temblorosas aferrándose a su vara. Su mente luchaba entre la incredulidad y el anhelo. José, su hijo, el niño de sus sueños, el heredero de Raquel, ¿realmente estaba vivo después de tantos años? Pero cuando sus ojos vieron los carros de Egipto, las riquezas y las provisiones enviadas por José mismo, la verdad se abrió paso en su corazón. José vive, murmuró con los ojos humedecidos por las lágrimas. Iré a verlo antes de que muera. El viaje fue largo, la familia entera, con sus ganados, siervos y posesiones, se puso en marcha hacia Egipto. Era una travesía que marcaba el fin de un ciclo, el cierre de una historia que había comenzado con dolor y que ahora parecía encaminarse hacia la redención. Benjamín, mientras cabalgaba junto a su padre, sentía una mezcla de emociones difíciles de explicar. Durante años había crecido con la sombra de un hermano ausente, con preguntas sin respuesta y con la tristeza reflejada en el rostro de su padre. Ahora iba a encontrarse con José, pero ya no como un niño que anhelaba la compañía de su hermano mayor, sino como un hombre que debía hallar su propio lugar en la historia. El día en que llegaron a Egipto, la multitud se arremolinó a su alrededor. Soldados de vestiduras doradas, hombres de ojos oscuros y semblante severo, y entre ellos la figura de un hombre que dominaba el escenario como un rey, era José. Cuando vio la caravana acercarse, su mirada se llenó de emoción, pero cuando sus ojos se posaron en aquel anciano que descendía lentamente del carro, sus pasos se aceleraron sin poder contenerse. Jacob, con la fragilidad de los años reflejada en su cuerpo, extendió sus brazos con la misma ternura con la que lo había hecho cuando José era un niño. Y en ese instante, el gobernador de Egipto ya no fue un hombre poderoso, ni un líder de naciones. Fue solo un hijo que volvía a los brazos de su padre. El llanto de José se escuchó en toda la casa. Se inclinó ante Jacob y lo abrazó con la desesperación de quien teme que un solo instante no sea suficiente para recuperar los años perdidos. Padre, he esperado este día por tanto tiempo. Jacob, con su voz temblorosa pero firme, apoyó su mano sobre la cabeza de su hijo. Ahora puedo morir en paz, pues mis ojos han visto que aún vives. El encuentro con el faraón fue un acontecimiento solemne. José, vestido con sus ropajes de nobleza, presentó a su padre ante el monarca más poderoso de la tierra. Faraón, con su porte regio y su mirada inquisitiva, observó al anciano que tenía ante él. No era un rey, ni un noble, sino un simple pastor de Canaán, y sin embargo, había algo en Jacob que imponía respeto. Su rostro estaba marcado por los años, pero su espíritu era inquebrantable. ¿Cuántos son los días de los años de tu vida?, preguntó Faraón con la curiosidad de quien ve en él a un hombre de otro mundo. Jacob sonrió con tristeza. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de mi vida y no han alcanzado a los de mis padres en su peregrinación. Entonces alzó sus manos con solemnidad y bendijo a Faraón. El silencio se apoderó de la sala. Un anciano bendiciendo a un rey. Algo inaudito. Pero en aquel instante José comprendió con claridad lo que siempre había sabido: su familia no era como las demás. Ellos eran el pueblo escogido, los descendientes de la promesa, y ese momento no era solo el encuentro de dos mundos, sino el cumplimiento del plan de Dios. Los días pasaron y Benjamín comenzó a conocer un Egipto distinto al que había imaginado al principio. La majestuosidad de la ciudad lo abrumaba, pero su atención siempre volvía a José. Pasaban largas horas juntos como si el tiempo no los hubiera separado nunca. Benjamín escuchaba con asombro las historias de su hermano: la traición, la esclavitud, la prisión, el ascenso al poder.
José hablaba sin rencor con la sabiduría de quien ha comprendido que cada paso en su camino fue guiado por la mano de Dios. Nada de lo que ocurrió fue en vano. Le dijo un día: Dios me trajo aquí para salvar a nuestra familia. Benjamín lo observó en silencio. Siempre te busqué en los rostros de los viajeros, en los relatos de los mercaderes. Quería creer que estabas vivo, pero nunca imaginé encontrarte así. José le sonrió colocando una mano sobre su hombro. Nunca estuve perdido. Dios me guardó, como también te guardó a ti. La familia de Jacob fue asentada en la tierra de Gosén, donde sus rebaños prosperaron y sus hijos crecieron en paz. Egipto ya no era solo la tierra del exilio de José, sino el refugio donde la nación de Israel florecería. Pero aunque la historia parecía haber alcanzado su clímax, José sabía que su destino aún estaba ligado a algo más grande. La promesa de Dios seguía en pie y aunque ahora estaban en tierras extranjeras, el día llegaría en que su pueblo regresaría a la tierra prometida. Hasta entonces, se aferraría a su familia, porque en ellos estaba la verdadera riqueza de su vida, en su hermano menor, en su anciano padre, en aquellos a quienes había perdonado. José, que había sido vendido como esclavo, ahora abrazaba a sus hermanos como el hombre más dichoso de Egipto. El sol se deslizaba lentamente por el horizonte, bañando la tierra de Gosén con un resplandor dorado. La familia de Jacob había florecido en Egipto, multiplicándose bajo la sombra protectora de José. Sin embargo, el tiempo no se detenía, y la vida del patriarca llegaba a su ocaso. Jacob, el hombre que había luchado con Dios, el escogido para portar la promesa de Abraham, sentía el peso de los años sobre su espalda encorvada. Su mirada, aunque empañada por la vejez, aún poseía la chispa del entendimiento divino. Sabía que su fin estaba cerca, y que antes de partir debía hablar a sus hijos, marcar con palabras el destino de cada uno. Fue así como, apoyado en su vara, mandó llamar a sus 12 hijos para darles la bendición final. Uno a uno los reunió en su lecho, con la solemnidad de quien habla con el peso de la eternidad sobre sus labios. Pronunció las palabras que sellarían el destino de sus descendientes. Cuando llegó el turno de Benjamín, el hijo más joven, el último de su linaje, Jacob alzó su rostro y su voz se tornó firme como el bramido del viento. Benjamín es lobo rapaz, por la mañana devorará la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Las palabras resonaron en la habitación, profundas e insondables. No eran solo una bendición, sino una profecía. Sus otros hijos recibieron palabras que hablaban de cosechas, de reinados, de luchas. Pero a Benjamín se le comparaba con un lobo, un animal feroz, astuto, veloz en la batalla y decidido en la caza. Benjamín, que hasta entonces había sido protegido y amado por su padre, sintió un estremecimiento en lo más profundo de su ser. Sus hermanos lo miraron con expresiones de incertidumbre. ¿Qué significaba aquello? ¿Acaso el hijo menor, el más mimado, se convertiría en un guerrero? Jacob cerró los ojos, agotado, pero con la paz de quien ha hablado conforme a la voluntad del Altísimo. En sus palabras estaba el futuro de una tribu que aún no había nacido, pero que ya llevaba en sus venas el carácter indomable que los distinguiría de todas las demás. Con el tiempo, la tribu de Benjamín comenzó a forjar su identidad. De entre sus descendientes surgieron hombres de gran valentía, guerreros intrépidos que no temían a la batalla y que peleaban con la fiereza del lobo al acecho. Cuando Israel finalmente regresó a la tierra prometida, la tribu de Benjamín fue pequeña en número, pero formidable en fuerza. Eran hábiles con la espada y el arco, luchadores incansables, hombres cuya destreza en el combate los hizo legendarios.
Fue de esta tribu que saldría Ehud, el juez que con astucia y valentía liberó a Israel de la opresión moabita. Un guerrero zurdo, sigiloso como un lobo, que con una daga escondida en su muslo ejecutó a Eglón, el rey enemigo, y dio a su pueblo la victoria. También de Benjamín vendría Saúl, el primer rey de Israel, alto, fuerte y de gran presencia. Sería el hombre que por un tiempo lideraría la nación elegida. Pero su corazón, a pesar de su fuerza, se apartaría de Dios, demostrando que incluso el más fiero de los guerreros necesita someterse a la voluntad del Altísimo. Sin embargo, la historia de Benjamín no solo estaría marcada por la espada. En siglos posteriores surgiría un hombre cuyo nombre cambiaría la historia de la fe, Saulo de Tarso, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo, un hijo de la tribu de Benjamín que, en lugar de pelear en campos de batalla, libraría una guerra espiritual, llevando el evangelio a los confines del mundo. Así se cumplió la profecía de Jacob. La tribu de Benjamín, pequeña pero feroz, valiente pero impetuosa, se convirtió en el reflejo de aquel lobo rapaz que no retrocedía ante el peligro. Su historia fue forjada en la lucha, pero también en la redención, mostrando que el linaje de Benjamín, aunque nacido en la tristeza, estaba destinado a la grandeza. Los siglos pasaron, y la nación de Israel creció en la tierra prometida, estableciendo su identidad en medio de pueblos hostiles. Entre las 12 tribus que conformaban el linaje de Jacob, una se destacaba por su ferocidad en la batalla y su lealtad indomable, la tribu de Benjamín. Aunque pequeña en número, los benjamitas eran conocidos por su destreza en el combate. Desde los días en que los hijos de Israel conquistaron Canaán, los descendientes de Benjamín demostraron ser guerreros implacables, arqueros diestros y espadachines temibles. La profecía de Jacob sobre su hijo menor se había cumplido, eran lobos rapaces. Atacaban con rapidez y no retrocedían ante el enemigo. Uno de los primeros líderes que emergió de esta tribu fue Ehud, un hombre astuto y valiente que se convertiría en el libertador de Israel en tiempos de opresión. Durante años, el rey moabita Eglón había sometido a los israelitas, imponiéndoles tributo y gobernando con mano de hierro. Pero Dios levantó a Ehud, quien con su ingenio y su habilidad para el combate ideó un plan para liberar a su pueblo. Era un hombre zurdo, lo que le daba una ventaja poco común en la batalla. Con una daga escondida bajo su túnica, se presentó ante el rey de Moab con el tributo de Israel. Cuando quedó a solas con él, aprovechó un instante de distracción y, con un movimiento certero, hundió la hoja en su enemigo, matándolo en el acto. Luego escapó sigilosamente, reunió a los guerreros de Israel y los condujo a la victoria contra los moabitas. La historia de Ehud consolidó la reputación de la tribu de Benjamín como una fuerza a tener en cuenta, no solo por su valentía, sino por su astucia en la guerra. Eran un pueblo que sabía cuándo atacar y cuándo retirarse, cuándo actuar con sigilo y cuándo luchar abiertamente. Años después, cuando Israel clamó por un rey que los gobernara, Dios miró a la tribu de Benjamín y de ella escogió al primer monarca de su pueblo, Saúl, hijo de Cis. Saúl era un hombre de gran estatura y presencia imponente, un líder natural con el porte de un rey. Cuando el profeta Samuel lo ungió, Israel celebró, pues finalmente tenían un soberano que los guiaría en la batalla y los protegería de sus enemigos. Al principio, Saúl fue un rey fuerte y valiente. Dirigió a su pueblo con determinación. Enfrentó a los filisteos con audacia y consolidó su dominio sobre las tribus de Israel. Pero con el tiempo, la soberbia se apoderó de su corazón. En lugar de someterse a la voluntad de Dios,
comenzó a actuar conforme a su propio juicio, desobedeciendo las órdenes del Señor. Fue entonces cuando Dios rechazó a Saúl y eligió a un nuevo rey, David, el pastor de Belén, un hombre conforme a su corazón. La caída de Saúl marcó un momento trágico para la tribu de Benjamín. Su linaje, que una vez había ostentado la corona, se vio eclipsado por la ascensión de la tribu de Judá. Sin embargo, los benjamitas no desaparecieron ni fueron olvidados. Aunque su tribu sufrió conflictos internos y enfrentamientos con las demás tribus de Israel, su espíritu guerrero nunca se apagó. Se mantuvieron como un pueblo feroz, leal a su causa y dispuestos a pelear hasta el final. Mucho tiempo después, en los días en que el pueblo de Israel vivió bajo el dominio del Imperio Romano, un hombre de la tribu de Benjamín surgiría con una misión distinta. No blandiría una espada de hierro ni se levantaría en rebelión contra los invasores, pero libraría una guerra mucho más grande. Una batalla espiritual que cambiaría la historia del mundo. Su nombre era Saulo de Tarso, un fariseo celoso de la ley, un perseguidor de los primeros seguidores de Cristo. Pero en el camino a Damasco tuvo un encuentro con Dios que transformó su vida para siempre. De perseguidor se convirtió en apóstol, de enemigo del Evangelio en su más ferviente defensor. Pablo, como fue conocido después de su conversión, llevó el mensaje de Cristo a las naciones, estableciendo iglesias, enfrentando persecuciones y escribiendo epístolas que se convertirían en la base de la doctrina cristiana. Así, la tribu de Benjamín, que había dado a Israel guerreros, reyes y jueces, también dio al mundo uno de los más grandes apóstoles de la historia. Desde el principio, la tribu de Benjamín había sido pequeña, pero poderosa. Nunca fueron los más numerosos, pero su legado perduró a través de las generaciones. Eran los descendientes de un niño nacido en tristeza, pero destinados a la grandeza. La profecía de Jacob se cumplió en cada uno de ellos, eran como lobos. Atacaban con ferocidad, defendían con lealtad y dejaban una huella imborrable en la historia de Israel. El tiempo había transcurrido, y el pueblo de Israel ya no era una nación independiente. Roma, con su poderío militar y su dominio sobre gran parte del mundo conocido, gobernaba con mano de hierro. Jerusalén, la ciudad santa, vivía bajo la sombra de los césares y la opresión de los gobernadores romanos. Pero en medio de la desesperanza, algo nuevo estaba naciendo. Un hombre llamado Jesús de Nazaret había recorrido las tierras de Judea y Galilea predicando sobre el reino de Dios. Sus palabras desafiaban a los poderosos. Su mensaje transformaba a los humildes. Y sus milagros confirmaban su autoridad divina. Pero los líderes religiosos lo rechazaron. No podían aceptar que aquel carpintero, aquel hijo de María, afirmara ser el Mesías prometido. Así, con la presión de los fariseos y los sumos sacerdotes, fue entregado a los romanos y crucificado en una colina fuera de Jerusalén. Para muchos, su muerte fue el final de la historia. Pero 3 días después, sus discípulos proclamaban que había resucitado. El mensaje se extendió rápidamente, y la comunidad de creyentes creció de manera inesperada. Era una amenaza para los líderes religiosos, un desafío a la ley mosaica, un movimiento que debía ser erradicado. Entre aquellos que perseguían a los seguidores de Jesús había un hombre cuyo celo por la ley era inquebrantable. Su nombre era Saulo de Tarso, un fariseo de la tribu de Benjamín. Saulo había nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y desde su juventud había sido instruido en las Escrituras. Creció bajo la estricta observancia de la ley mosaica y se convirtió en discípulo de Gamaliel, uno de los rabinos más respetados de su tiempo.
Su celo por la ley era absoluto. Para él, la Torá no podía ser cuestionada ni alterada. Cuando el movimiento de los seguidores de Jesús comenzó a crecer, Saulo lo vio como una amenaza. ¿Cómo podía un hombre que murió en una cruz ser el Mesías? ¿Cómo podían aquellos pescadores y publicanos atreverse a proclamar un nuevo camino fuera de la tradición de Moisés? Así, convencido de que estaba sirviendo a Dios, se convirtió en el perseguidor más feroz de los cristianos. Ordenaba arrestos, daba su aprobación para que fueran llevados ante el concilio y encarcelados. E incluso estuvo presente cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir de la Iglesia. Pero su historia estaba a punto de cambiar para siempre. Un día, mientras viajaba a Damasco con cartas de autorización para capturar a los seguidores del camino, como se les llamaba a los cristianos en aquel entonces, una luz cegadora lo envolvió de repente. Saulo cayó al suelo. En medio de aquella luz intensa, escuchó una voz que resonó con poder: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aturdido, con su corazón latiendo desbocado y el polvo del camino pegado a su piel, Saulo apenas pudo responder: ¿Quién eres, Señor? Entonces la respuesta llegó, clara y contundente: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Para Saulo, el mundo dejaba de tener sentido. Todo lo que creía, todo lo que había defendido con fervor, se desmoronaba en un solo instante. El Dios al que creía servir le estaba hablando, pero era la misma voz de aquel a quien había combatido. Cuando la luz desapareció, sus ojos se oscurecieron. Se levantó del suelo, pero no podía ver. La ceguera física era el reflejo de su ceguera espiritual. Sus acompañantes, asustados y sin comprender lo que había sucedido, lo llevaron de la mano hasta Damasco. Durante 3 días, Saulo permaneció sin vista, sin comer ni beber, en el silencio de aquella oscuridad. Su alma luchaba entre la culpa y la revelación. ¿Cómo había podido estar tan equivocado? Pero Dios no lo había llamado para destruirlo, sino para transformarlo. En Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió una visión en la que el Señor le dijo que debía buscar a Saulo y orar por él. Ananías, con temor, respondió: Señor, he oído de este hombre cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Pero el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Así, con temor pero con fe, Ananías fue a la casa donde Saulo estaba. Se acercó a él, puso sus manos sobre su cabeza y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y pudo ver de nuevo. Pero no era solo su vista física la que había sido restaurada, sino su alma, su propósito, su identidad. Desde ese día, Saulo de Tarso dejó de ser perseguidor para convertirse en apóstol. Su nombre cambiaría a Pablo, y su misión sería llevar el Evangelio a los gentiles. Cruzando tierras, enfrentando peligros, predicando con valentía y escribiendo cartas que serían la base de la doctrina cristiana. Pablo fue un guerrero, pero no con espada de hierro, sino con la espada del Espíritu. Fue perseguido, golpeado, encarcelado, pero jamás dejó de proclamar la verdad que había transformado su vida. La tribu de Benjamín, que había dado a Israel guerreros valientes como Ehud y reyes como Saúl, ahora entregaba al mundo a un hombre que pelearía la mayor batalla de todas, la expansión del reino de Dios. El antiguo perseguidor se convirtió en el mayor evangelista. El fariseo celoso de la ley se convirtió en defensor de la gracia.
Y así, la historia de Benjamín encontró su clímax en un hombre que llevó la luz del Evangelio hasta los confines del mundo. Desde su prisión en Roma, poco antes de su muerte, Pablo escribiría: «He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe». La tribu de Benjamín había cumplido su destino. Su hijo más ilustre no fue recordado por su fuerza en la guerra, sino por su impacto en la eternidad. La historia de Benjamín, el hijo menor de Jacob y Raquel, comenzó con un grito de dolor y una lágrima derramada sobre el camino a Belén. Nació en la tristeza, pero su destino estuvo marcado por la fuerza y la redención. Desde su llegada al mundo, su nombre quedó sellado en la historia del pueblo de Dios, no solo como el hijo más amado de su padre, sino como el fundador de una tribu que desempeñaría un papel crucial en la construcción de Israel y en la revelación del propósito divino. A lo largo de los siglos, los descendientes de Benjamín demostraron ser más que un pueblo pequeño, aunque su tribu nunca fue la más numerosa ni la más prominente. Su impacto en la historia bíblica fue inmenso. Guerreros, reyes, jueces y apóstoles surgieron de su linaje, cada uno con una misión que cumplir en la gran narrativa de Dios. Desde los días de la conquista de Canaán, la tribu de Benjamín se destacó por su valentía en la batalla. Aunque pequeña, siempre estuvo en la primera línea de combate, demostrando que el número no define la grandeza de un pueblo, sino su determinación y su fe. Su legado quedó grabado en las guerras de Israel, en las victorias obtenidas con la astucia de sus guerreros, en su resistencia ante enemigos más grandes y en su capacidad para sobrevivir en tiempos de adversidad. Los jueces de Israel, levantados por Dios en tiempos de crisis, vieron en Benjamín un baluarte de fortaleza. Ehud, el libertador de Israel, mostró que Dios puede usar incluso a los menos esperados para cumplir su propósito. Su astucia y determinación no fueron solo habilidades militares, sino herramientas en las manos del Altísimo para liberar a su pueblo de la opresión. Más tarde, cuando Israel clamó por un rey, Dios escogió a un benjamita, Saúl, aunque su reinado terminó en tragedia por su desobediencia. Su elección como primer monarca de Israel demostró que la tribu de Benjamín tenía un papel central en el plan divino. Su historia es un recordatorio de que la fuerza sin obediencia no es suficiente, y que la verdadera grandeza se encuentra en la sumisión a la voluntad de Dios. Pero el destino de Benjamín no terminó en la monarquía. A lo largo de los siglos, su tribu se convirtió en un símbolo de restauración y propósito divino. A pesar de los errores y las dificultades, los benjamitas siempre encontraron el camino de regreso a Dios, mostrando que su gracia es mayor que la caída del hombre. El punto culminante del legado de Benjamín llegó en el Nuevo Testamento con la historia de Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo. En él, la tribu encontró su mayor gloria, no en el poder militar ni en la realeza, sino en la propagación del Evangelio de Jesucristo. Pablo, un benjamita celoso de la ley, fue transformado por la gracia de Dios en el mensajero de la redención. A través de sus cartas y viajes misioneros, estableció iglesias, llevó la palabra de Dios a los gentiles y dejó un legado que moldeó la historia del cristianismo. Desde Roma hasta Corinto, desde Jerusalén hasta Éfeso, su influencia se extendió por todo el mundo antiguo, proclamando la verdad de Cristo. En su carta a los romanos, Pablo menciona su ascendencia con orgullo, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Romanos 11:1. Sus palabras reflejan la conexión profunda entre su herencia y su misión. Aunque su tribu había pasado por momentos de gloria y de caída,
Su destino final no estaba en la guerra ni en el poder político, sino en la proclamación del Evangelio. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, el linaje de Benjamín fue una manifestación del propósito de Dios. Su tribu fue testigo de la formación de Israel, de su apogeo y su decadencia, de la venida del Mesías y del establecimiento de la Iglesia primitiva. Pero ¿qué nos dice la profecía sobre su futuro? En el libro de Apocalipsis, cuando Juan describe la visión de los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, la tribu de Benjamín aparece mencionada entre los redimidos. Aunque muchas cosas han cambiado desde los tiempos de Jacob, Dios no ha olvidado a sus descendientes. La tribu de Benjamín, el lobo rapaz que devora la presa y reparte los despojos, sigue siendo parte del plan divino. Su historia es una prueba de que Dios usa a los pequeños para grandes propósitos, que transforma la tristeza en gozo, y que su voluntad siempre se cumple más allá de la comprensión humana. El legado de Benjamín no es solo un relato de guerras y reyes, de jueces y apóstoles. Es una historia de redención. Es el testimonio de cómo Dios puede tomar a un niño nacido en el dolor y convertir su linaje en un instrumento para su gloria. Así como Benjamín nació en medio de la aflicción de Raquel, así también su tribu vivió momentos de dificultad y oscuridad. Pero Dios, en su infinita misericordia, usó su linaje para cambiar la historia de la humanidad. Hoy, su legado sigue vivo en la Iglesia, en las palabras de Pablo, en la obra del Evangelio que continúa extendiéndose por el mundo. La tribu de Benjamín, aunque pequeña, ha dejado una huella imborrable en la eternidad, porque en el reino de Dios no importa cuán insignificante parezca un comienzo. Lo que importa es cómo Él transforma lo débil en fuerte, lo pequeño en grande, lo perdido en redimido. Así concluye la historia de Benjamín, el niño nacido en el umbral del dolor, pero destinado a la grandeza. Su legado no quedó en la sombra de su padre ni en el reducido número de su tribu. De sus descendientes surgieron guerreros implacables, reyes influyentes y un apóstol cuya voz transformó el mundo. La tribu de Benjamín nos enseña que Dios toma lo que el mundo considera pequeño y lo eleva para cumplir su propósito eterno. Lo que comenzó con un grito de agonía en el camino a Belén terminó en un mensaje de redención que alcanzó a todas las naciones. Pero esta historia aún no ha terminado. El Dios que guió a Benjamín, que levantó reyes y profetas, sigue escribiendo la historia de su pueblo. Y cada uno de nosotros, de alguna manera, formamos parte de esa historia. Si esta historia te ha impactado y quieres seguir descubriendo relatos ocultos y revelaciones profundas de la Biblia, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y deja tu comentario. ¿Qué parte de la historia de Benjamín te sorprendió más? Comparte este vídeo para que más personas descubran el increíble legado de la tribu de Benjamín. Nos vemos en el próximo vídeo.